Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra maestra de la literatura gráfica, V de Vendetta de Alan Moore y David Boyle. Esta novela gráfica, publicada originalmente entre 1982 y 1989, nos transporta a un futuro distópico en Inglaterra, donde un misterioso anarquista enmascarado conocido como V lucha contra un gobierno totalitario. V de Vendetta no es solo una historia de venganza y revolución, es una exploración profunda de temas como la libertad individual, el poder del Estado, la identidad y la transformación personal. A lo largo de este episodio, examinaremos 10 puntos clave de esta obra emblemática y cómo se relacionan con nuestra realidad actual. Prepárense para un viaje fascinante a través de las calles sombrías de una Londres futurista y las ideas provocativas que han hecho de V de Vendetta un clásico moderno. En V de Vendetta, el protagonista V adopta la máscara de Guy Fawkes como símbolo de su lucha contra la tiranía. Esta máscara se convierte en un poderoso icono de resistencia y unidad. En nuestra sociedad actual, vemos cómo los símbolos siguen teniendo un impacto significativo. Pensemos en movimientos como Black Lives Matter, cuyo puño levantado se ha convertido en un emblema global de la lucha contra el racismo. O en el movimiento Almohadilla Me Too, cuyo hashtag se transformó en un símbolo de solidaridad para las víctimas de acoso sexual. La lección que podemos extraer es que los símbolos tienen el poder de unir a las personas en torno a una causa común, trascendiendo barreras lingüísticas y culturales. Sin embargo, también debemos ser conscientes de cómo los símbolos pueden ser manipulados o malinterpretados, como vemos en el uso de la propia máscara de Guy Fawkes por diversos grupos con agendas muy diferentes. En nuestras vidas cotidianas, podemos reflexionar sobre los símbolos que nos rodean y cómo influyen en nuestras percepciones y acciones. ¿Qué símbolos nos inspiran? ¿Cuáles nos hacen cuestionar el status quo? Al ser más conscientes de su poder, podemos utilizarlos de manera más efectiva para comunicar nuestras ideas y valores. En la distopía de V de Vendetta, el gobierno controla férreamente los medios de comunicación, utilizándolos para manipular la opinión pública y mantener su poder. Esta táctica de control de la información es un elemento central en la opresión del régimen. En nuestra era digital, la manipulación de la información sigue siendo un problema crítico, aunque de formas más sutiles y complejas. Las noticias falsas, las cámaras de eco en las redes sociales y los algoritmos que filtran nuestro consumo de información son desafíos modernos que reflejan las preocupaciones planteadas por Moore. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, vimos cómo la desinformación sobre tratamientos y vacunas se propagó rápidamente en línea, causando confusión y, en algunos casos, daños reales. Las elecciones en varios países han sido influenciadas por campañas de desinformación coordinadas, poniendo en peligro los procesos democráticos. La lección que podemos extraer es la importancia crucial de la alfabetización mediática y el pensamiento crítico. En nuestra vida diaria, podemos practicar la verificación de fuentes, buscar perspectivas diversas y cuestionar nuestros propios sesgos. También podemos apoyar el periodismo independiente y de calidad, que actúa como contrapeso al poder y la desinformación. Además, podemos ser más conscientes de nuestro papel en la difusión de información. Antes de compartir una noticia o una publicación en redes sociales, preguntémonos, ¿es esto preciso? ¿Estoy contribuyendo a un diálogo constructivo o simplemente reforzando mis propias creencias? En el mundo de V de Vendetta, el gobierno mantiene un control estricto sobre la población mediante una vigilancia omnipresente. Las cámaras, los micrófonos y los informantes están en todas partes, erosionando cualquier noción de privacidad. Este tema resuena fuertemente en nuestra sociedad actual, donde la vigilancia digital se ha convertido en una preocupación importante. Desde las revelaciones de Edward Snowden sobre la vigilancia masiva de la NSA hasta los escándalos de privacidad que involucran a gigantes tecnológicos como Facebook, nos enfrentamos constantemente a preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad. Por ejemplo, consideremos el uso de tecnologías de reconocimiento facial en espacios públicos. Mientras que los defensores argumentan que mejora la seguridad, los críticos advierten sobre los riesgos de abuso y la erosión de las libertades civiles. En China, el sistema de crédito social utiliza la vigilancia masiva para calificar el comportamiento de los ciudadanos, un escenario que parece sacado directamente de las páginas de V de Vendetta. La lección que podemos extraer es la necesidad de ser proactivos en la protección de nuestra privacidad y en la demanda de transparencia y responsabilidad por parte de los gobiernos y las corporaciones.
En nuestra vida diaria, podemos tomar medidas como utilizar software de encriptación, ser cautelosos con la información que compartimos en línea y apoyar legislaciones que protejan la privacidad digital. También es importante reflexionar sobre nuestro propio comportamiento. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad por conveniencia? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre los beneficios de la tecnología y la protección de nuestros datos personales? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe considerar en la era digital. En V de Vendetta, el régimen totalitario ha prohibido numerosas obras de arte, música y literatura. V, por otro lado, atesora estas creaciones culturales, viendo en ellas no solo belleza sino también poder revolucionario. Esta idea resuena fuertemente en nuestro mundo actual, donde el arte y la cultura siguen siendo poderosas herramientas de expresión, resistencia y cambio social. Pensemos en cómo el movimiento Black Lives Matter ha inspirado murales, canciones y performances en todo el mundo, o en cómo artistas como Ai Weiwei utilizan su trabajo para desafiar la censura y la opresión. Un ejemplo concreto es el impacto global del K-pop. Los fans de este género musical no solo disfrutan de la música, sino que han utilizado sus redes para apoyar causas sociales, como cuando inundaron hashtags anti-Black Lives Matter con contenido de K-pop para sofocar el discurso de odio. La lección que podemos extraer es que el arte y la cultura no son lujos superfluos, sino elementos esenciales de una sociedad libre y vibrante. En nuestra vida diaria, podemos apoyar a artistas locales, participar en eventos culturales y utilizar el arte como medio de expresión personal y cambio social. Además, podemos reflexionar sobre cómo consumimos y compartimos cultura. ¿Estamos exponiéndonos a una diversidad de voces y perspectivas? ¿Cómo podemos utilizar las plataformas digitales para amplificar voces marginadas y desafiar narrativas dominantes? El arte tiene el poder de cambiar mentes y corazones, y cada uno de nosotros puede ser tanto creador como consumidor activo en este proceso. En la sociedad distópica de V de Vendetta, la mayoría de los ciudadanos han caído en un estado de conformismo pasivo, aceptando la opresión del gobierno por miedo o comodidad. V busca sacudir este conformismo, instando a las personas a cuestionar y resistir. Este tema es profundamente relevante en nuestra sociedad actual, donde el conformismo puede manifestarse de maneras más sutiles pero igualmente perniciosas. Pensemos en cómo las redes sociales pueden fomentar una mentalidad de rebaño, o cómo la presión laboral puede llevar a las personas a no cuestionar prácticas poco éticas. Un ejemplo concreto es el experimento de conformidad de Asch, que demostró cómo las personas pueden negar la evidencia de sus propios sentidos para conformarse con la opinión del grupo. En el ámbito laboral, el escándalo de Teranos ilustra cómo el conformismo y el miedo a hablar pueden permitir que el fraude prospere. La lección que podemos extraer es la importancia de cultivar el pensamiento crítico y el coraje moral. En nuestra vida diaria, podemos practicar el cuestionamiento de suposiciones, buscar diversas fuentes de información y estar dispuestos a defender nuestros principios, incluso cuando es incómodo. También es importante crear espacios donde se fomente el disenso respetuoso y el debate abierto. En nuestros lugares de trabajo, familias y comunidades, ¿cómo podemos fomentar un ambiente donde las personas se sientan seguras para expresar opiniones divergentes? ¿Cómo podemos equilibrar la cohesión social con la necesidad de cuestionar el status quo? En V de Vendetta, V abraza el caos como una fuerza liberadora contra el orden opresivo del régimen. Esta dualidad entre caos y orden es un tema central de la obra, planteando preguntas sobre el equilibrio entre libertad y seguridad. Este tema resuena en nuestra sociedad actual, donde constantemente negociamos entre el deseo de seguridad y la necesidad de libertad. Pensemos en los debates sobre la regulación de Internet. Por un lado, hay llamados a mayor control para combatir el cibercrimen y la desinformación. Por otro, preocupaciones sobre la censura y la libertad de expresión. Un ejemplo concreto es la respuesta global a la pandemia de COVID-19. Los gobiernos tuvieron que equilibrar medidas de control para frenar la propagación del virus con las libertades individuales y las necesidades económicas. Este equilibrio fue, y sigue siendo, objeto de intenso debate y conflicto. La lección que podemos extraer es la necesidad de un enfoque matizado en la gobernanza y la organización social. En nuestra vida diaria, podemos reflexionar sobre cómo equilibramos estructura y flexibilidad, reglas y creatividad. ¿Cómo podemos crear sistemas que proporcionen estabilidad sin sofocar la innovación y la libertad individual? También es importante considerar cómo respondemos personalmente al caos y al orden. ¿Nos sentimos más cómodos con estructuras rígidas o con ambientes más fluidos? ¿Cómo podemos desarrollar la resiliencia para adaptarnos a situaciones cambiantes sin perder nuestros valores fundamentales?
En V de Vendetta, tanto V como Ivy experimentan profundas transformaciones personales que reflejan y catalizan el cambio social más amplio. V transforma su trauma en una fuerza para el cambio, mientras que Ivy evoluciona de una joven ingenua a una heredera de la misión de V. Este tema de transformación personal y social es eternamente relevante. En nuestra sociedad actual, vemos cómo los movimientos sociales a menudo comienzan con individuos que transforman sus experiencias personales en acción colectiva. Un ejemplo poderoso es Malala Yousafzai, quien transformó su experiencia de ser atacada por defender la educación de las niñas en un movimiento global por los derechos de la educación. O pensemos en cómo la experiencia personal de pérdida de los padres de Sandy Hook se convirtió en un movimiento nacional por el control de armas en Estados Unidos. La lección que podemos extraer es que el cambio personal y el cambio social están intrínsecamente ligados. En nuestra vida diaria, podemos reflexionar sobre cómo nuestras experiencias personales pueden informar y motivar nuestra participación en causas más amplias. ¿Cómo podemos transformar nuestros desafíos en oportunidades para el crecimiento y el impacto positivo? También es importante considerar cómo facilitamos la transformación en otros. En nuestros roles como padres, maestros, líderes o simplemente como miembros de una comunidad, ¿cómo podemos crear espacios que fomenten el crecimiento y la evolución? ¿Cómo podemos apoyar a otros en sus propios viajes de transformación? En V de Vendetta, V afirma que las ideas son a prueba de balas. A lo largo de la historia, vemos cómo las ideas de V, más que sus acciones físicas, son lo que realmente cataliza el cambio social. Este concepto del poder de las ideas es profundamente relevante en nuestra era de la información. Hoy en día, vemos cómo las ideas pueden propagarse viralmente a través de las redes sociales, transformando el discurso público y catalizando movimientos globales en cuestión de días. Un ejemplo poderoso es el movimiento Almohadilla Me Too. Lo que comenzó como un hashtag se convirtió rápidamente en un movimiento global que desafió las normas culturales arraigadas y provocó cambios concretos en políticas y comportamientos en múltiples industrias. Otro ejemplo es la idea del ingreso básico universal. Aunque no es un concepto nuevo, ha ganado tracción significativa en los últimos años, inspirando experimentos en varios países y cambiando la conversación sobre el futuro del trabajo y la seguridad social. La lección que podemos extraer es la importancia de cultivar, compartir y debatir ideas. En nuestra vida diaria, podemos buscar activamente exponernos a nuevas ideas a través de la lectura, la conversación y la participación en diversos foros. También podemos practicar la articulación y defensa de nuestras propias ideas de manera efectiva y respetuosa. Es igualmente importante desarrollar el pensamiento crítico para evaluar las ideas que encontramos. En la era de la desinformación, ¿cómo podemos distinguir entre ideas valiosas y propaganda dañina? ¿Cómo podemos fomentar un ecosistema de ideas que promueva el progreso social sin caer en el extremismo o la polarización? Recordemos que, al igual que V, cada uno de nosotros tiene el poder de sembrar ideas que pueden cambiar el mundo. Ya sea a través de conversaciones, publicaciones en redes sociales o acciones en nuestra comunidad, nuestras ideas tienen el potencial de inspirar y transformar. La pregunta es, ¿qué ideas queremos propagar y cómo podemos hacerlo de manera responsable y efectiva? En V de Vendetta, Moore presenta una visión cíclica de la historia, donde los patrones de opresión y resistencia se repiten. V mismo es producto de experimentos realizados por el régimen, convirtiendo sus propias tácticas en su contra. Esta idea de los ciclos históricos resuena en nuestro mundo actual. Vemos cómo los movimientos populistas y autoritarios resurgen en diferentes partes del mundo, a menudo utilizando tácticas similares a las de regímenes pasados. Un ejemplo concreto es el resurgimiento de movimientos nacionalistas en Europa y otras partes del mundo, que recuerdan a los movimientos que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, también vemos cómo las lecciones del pasado informan la resistencia a estos movimientos. La lección que podemos extraer es la importancia de estudiar y comprender la historia para evitar repetir sus errores. En nuestra vida diaria, podemos buscar activamente aprender sobre eventos históricos y sus paralelos modernos. ¿Cómo podemos utilizar este conocimiento para informar nuestras decisiones y acciones en el presente? También es crucial considerar cómo podemos romper ciclos negativos en nuestras propias vidas y comunidades. ¿Cómo podemos identificar y abordar patrones destructivos en nuestras relaciones personales, prácticas laborales o dinámicas sociales? Al ser conscientes de estos ciclos, tenemos la oportunidad de interrumpirlos y crear nuevos patrones más positivos. Finalmente, V de Vendetta nos presenta un dilema moral complejo.
V, aunque lucha contra un régimen opresivo, utiliza métodos violentos y manipulativos. La novela nos obliga a cuestionar si el fin justifica los medios y cuál es el costo real de la revolución. Este tema es profundamente relevante en nuestros debates actuales sobre activismo y cambio social. Consideremos, por ejemplo, las discusiones sobre tácticas de protesta durante el movimiento Black Lives Matter. Mientras que algunos argumentan que las protestas pacíficas son más efectivas, otros sostienen que la disrupción y confrontación son necesarias para el cambio real. Otro ejemplo es el debate en torno a figuras como Edward Snowden o Julian Assange. ¿Son héroes que expusieron abusos gubernamentales o criminales que pusieron en peligro la seguridad nacional? Las opiniones están profundamente divididas. La lección que podemos extraer es la necesidad de un enfoque matizado y crítico hacia el cambio social. En nuestra vida diaria, podemos reflexionar sobre cómo nuestras acciones, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias no deseadas. ¿Cómo podemos luchar por el cambio de una manera que no comprometa nuestros valores fundamentales? También es importante considerar el costo personal y social del activismo. ¿Cómo podemos apoyar a aquellos que se ponen en riesgo por causas en las que creen? ¿Cómo podemos crear movimientos de cambio que sean sostenibles y no lleven al agotamiento o la desilusión de sus participantes? En conclusión, V de Vendetta de Alan Moore y David Lloyd es mucho más que una novela gráfica de ciencia ficción. Es un espejo que refleja nuestras propias luchas con el poder, la libertad y la identidad en el mundo moderno. A lo largo de este episodio, hemos explorado 10 puntos clave de esta obra maestra, desde el poder de los símbolos hasta la ambigüedad moral de la revolución. Cada uno de estos temas nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestro papel en la sociedad y cómo podemos contribuir a un mundo más justo y libre. V de Vendetta nos recuerda que las ideas tienen poder, que la resistencia es posible incluso en las circunstancias más oscuras, y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un agente de cambio. Pero también nos advierte sobre los peligros del extremismo y nos insta a considerar cuidadosamente las consecuencias de nuestras acciones. Al cerrar este episodio, los invito a reflexionar, ¿qué máscaras llevamos en nuestra vida diaria? ¿Qué ideas estamos dispuestos a defender? ¿Cómo podemos equilibrar la necesidad de seguridad con el deseo de libertad? Y quizás lo más importante, ¿cómo podemos trabajar juntos para crear un futuro que valga la pena vivir? Recordemos que, como dice V, los artistas usan mentiras para decir la verdad, mientras que los políticos las usan para encubrirla. A través de obras como V de Vendetta, podemos explorar verdades incómodas y visiones alternativas del mundo, desafiándonos a pensar de manera crítica y actuar con convicción. Para terminar, quiero enfatizar que este ha sido solo un vistazo a la riqueza de V de Vendetta. Nada puede compararse a la experiencia de leer la obra completa, sumergirse en sus intrincados detalles visuales y narrativos, y permitir que sus ideas resuenen y maduren en tu mente. Por eso, te recomiendo encarecidamente que le des una oportunidad a este clásico moderno. En la descripción del episodio encontrarás un enlace para conseguir el libro. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de las obras completas, no solo de los resúmenes. V de Vendetta es una lectura esencial para cualquiera interesado en la política, la filosofía y el poder transformador de las ideas. Gracias por sintonizar este episodio de Obcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Hasta el próximo episodio.